me ha sorprendido muy positivamente el avance, la evolución y el desarrollo de las historias y de los luchadores. Esta era una nueva era para All Elite Wrestling. Al menos ha pasado ya 3 eras All Elite Wrestling, que para mí es la era de la super indie. Tenemos evidentemente la era de la pandemia. Luego un poco la era de la reconversión, la reconstrucción, el intento de ser algo que no son. Y ahora la era del pináculo para mí. El giro de guión del 2025 de All Elite Wrestling no lo vi venir, la verdad, ¿eh? Empezaron bastante mal 2025, que ahora posiblemente sea la empresa más interesante de todo el panorama. Pero acordémonos que enero, febrero son hasta Revolution, yo te diría, son meses bastante duros para la empresa. Totalmente. O sea, veníamos también del tema de los The Raiders, incluso veníamos de un reinado de Bryan Danielson que era muy esperado con lo que ocurre en All-In, sus defensas, tenemos muchas cosas interesantes. De repente pasa todo el tema de los The Raiders. Creo que todos teníamos muchas expectativas porque parecía que iba a venir algo muy guay. Se les va todo el plan porque no terminan como de tener a esa persona del poder que decían detrás. En Revolution creo que es el mayor bajonazo que hemos visto de All Elite Wrestling. Ese final de pay-per-view creo que nos deja todos por los suelos y no es hasta que empieza el torneo Owen Hart que esto empieza a remontar, ¿no? Así que a mí si me llegas a decir en marzo que esto iba a ser lo que íbamos a estar viendo en julio y te digo... Sí, claro. Cuéntame otro chiste. Estoy contigo. A mí me ha sorprendido muy positivamente el avance, la evolución y el desarrollo de las historias y de los luchadores y de las decisiones que se tomaban en All Elite Wrestling. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Yo en la intro he dicho que esta era una nueva era para All Elite Wrestling, que tal y como pasa en WWE y en toda su historia, vas pasando eras y van siendo claramente separables en este aspecto. Y a mí me parece que, a pesar de su concepción en 2019, al menos ha pasado ya 3 eras All Elite Wrestling, que para mí es la era de la super indie. Somos los grandes luchadores independientes y venimos aquí a darte combates que alucinas. Tenemos evidentemente la era de la pandemia. Luego un poco la era de la reconversión, la reconstrucción, el intento de ser algo que no son. Y ahora la era del pináculo para mí, que es la era donde todo se te alinea otra vez y te da la sensación de que hay más opciones que nunca. No sé si tú estás de acuerdo con esta afirmación. Sí, o sea, yo creo que sí, que es muy claro. O sea, ese primer inicio de AEW es como ese boom, ese momento de somos nuevos, ¿qué nos ofrecéis? Y era eso, ¿no? Muy tema indies, muy relacionado con el wrestling, muy wrestling tag team incluso. De repente tenemos la época de la pandemia, que yo creo que mucha gente se enganchó porque necesitábamos esa desconexión. Te diría que hay una especie de era, si lo llevamos un poco al fútbol, ¿no? Como de los galácticos, que es ese momento en el que fichan a todo Dios que se va de WWE o gente que tenía malas experiencias con ellos, que les interesa. Y se han ido yendo esas estrellas que quizás no aportaban más allá de pues esos egos y demás. Y ahora nos hemos quedado con luchadores que ya de por sí estaban en la empresa, u otros que han llegado, como un Mike Bailey, un Josh Alexander, que aportan muchas cosas. Y creo que interesa muchísimo, o sea, tienes tantas cosas interesantes, muchas cosas obviamente que mejorar, pero es que yo creo que las expectativas están tan altas que, por ejemplo, con All-In, esos primeros 3 combates dices, tras, me esperaba tanto viniendo de Double or Nothing que te tengo que bajar nota o te tengo que bajar como el hype por el hecho de que, ostras, me has dado un caramelo que es complicado, ¿no? Porque en el segundo uno en el que me decepciones un poco, se te puede caer un poco otra vez todo el artesonado, la verdad, es complicado. Pero fíjate que salimos, yo desde mi punto de vista, muy satisfechos de All Elite Wrestling All-In, porque eran todas las decisiones que parecían lógicas y sensatas. Muchas veces decimos que el wrestling se basa un poco también en la sorpresa, en el giro de guión, ¿no? Eso te lo diría Vince Russo toda la vida, pero también se basa en construir historias que sabes dónde van a terminar, pero que te gusta sentirte recompensado por el camino. Y el resultado tiene que ser el que es, ¿no? O sea, a veces tú vas al cine a ver una peli de Disney y sabes exactamente cómo va a terminar, pero por el camino lloras, sufres, dices vaya mierda de vida, ¿no? Se te ha muerto la madre, eres huérfano y de repente al final las cosas te salen bien, ¿no? Y en el caso del wrestling me parece que es un poco así. Y todos teníamos claro cuál era el camino para seguir, que era la victoria de Hangman Adam Page finalmente, y al final se consuma y me parece que es una recompensa bastante satisfactoria para el fan y en general, como digo, para esta nueva era. Yo creo que normalmente los shows posteriores, recientemente, los shows posteriores de All Elite a Gran Pay-Per-View no habían sido demasiado buenos y creo que sí lo es. Y además te deja algunas pinceladitas para lo que viene. De hecho, tenemos varias historias, tanto masculinas como femeninas, fuera de la órbita titular. Y eso
más allá de construir evidentemente a los campeones, creo que te aporta muchísimo y a un nivel que antes no veíamos, especialmente con la división femenina. Sí, con respecto a lo que decía de todo el tema, ¿no? De historias que sabemos dónde van a acabar, pero es eso, es el ejemplo claro. Hay muchas veces que los fans necesitan esas historias lógicas, esas historias que le abrazan un poco el corazón. Decías todo el tema de Disney, ¿no? Que siempre Disney acaba bonito. Pues es un poco como esto, ¿no? O sea, yo necesito, como las películas de superhéroes, saber que el héroe va a ganar y que me voy a ir a casa diciendo, pues qué bien, al menos Sí. la vida en este caso me ha sonreído. Pues igual como pasó con Harman Adam Page, con Tony Storm, que para mí sí que fue un poco más sorpresa en ese sentido. Y Oli nos dio muchas de esas cosas. ¿Por qué? Porque tienes que mandar al fan contento a casa, no le puedes mandar como le mandaste en Revolution o para algunos incluso para Dynasty. Y sí, yo decía el otro día con amigos eso, que a mí me ha pasado mucho que cuando venimos de pay-per-views, el Dynamite siguiente se hace como muy bola, siempre hay combates muy, pues eso, de muchísima gente junta que lo siga viendo, Sí. pero más allá de eso nos han creado cosas muy interesantes, ¿no? Tienes un poco a los Bucks en esta situación extraña de se están borrando de nosotros, no tenemos el control, nos acercamos a Don Callis, pero a la vez no del todo, pero sí, porque Okada está por ahí, Okada, aunque sea escena titular, llamando a Swerve, que creo que era algo que teníamos en cuestión, ¿no? Que dijeron que el título unificado iba a ser como un título mundial. Ujú. Y qué más que mandar a Swerve en esa situación. Y también mencionar a la división femenina, que más allá de lo que decíamos, que tienes a Tony Storm con Acina, Mercedes Moreno no aparece, pero tienes historias por fin fuera, ¿no? O sea, vuelven a estar Chris Statlander y Willow Nightingale, que es la historia, una de las mejores historias que tiene la división. Y por otro lado, has unido a Tecla con Julia Hart y Sky Blue, que me parece una unión maravillosa, y enfrentarse a Queen Aminata, que poco a poco le han ido dando un lugar que yo creo que se merece y que se lo ha ganado. Entonces, han sido muchas cosas, también tienes a Jet Speed, tienes cosas muy interesantes que puedes construir a futuro y lo que se puede venir, ¿no? Porque Forbidden Door, recordemos que al final es New Japan y seguramente la CMLL, así que meses interesantes. Obviamente también tienes All Out, tienes a Dan Copeland con FTR, hay muchas cosas por ahí. Sin duda, ¿no? A mí la verdad es que la toma de decisiones para mí fue correcta, especialmente si la queremos considerar esta una nueva era, que si con un título nuevo, ¿no? Que si además también con una Tony Storm para mí épica, que creo que sube mucho de nivel el wrestling como tal y la producción y la realización de lo mismo. Siempre habíamos dicho que All Elite Wrestling pues quizá pecaba un poco de estos errores, de quizá no tener la destreza suficiente para hacer shows producidos en gran cantidad y con un nivel exquisito, pero lo que están haciendo con Tony Storm, el tratamiento de la imagen, por ejemplo, con Tony Storm, el tratamiento de personaje con Tony Storm, a mí me parece brillante, sublime. Todo el apartado negro con el vestido rojo de Storm me parece brutal. Y luego también All Elite Wrestling creo que ha entendido en esta nueva etapa que quieren construir que, oye, que lo de los estadios estaba siendo un problemón. Ya llevan varios meses intentando solventar esa postura y me parece que ahora lo hacen doblándolo por dos, porque al final están en Chicago, sí, pero van a estar en este Bailan Bank Aragon Ballroom, que me parece maravilloso. Caben 1.100 personas. Pero es que es mucho mejor eso y tener una estética que no tienen en ningún otro sitio del wrestling a que de repente, me refiero a nivel grande, porque hay indies que sí que pueden hacer este tipo de cosas, pero que no de repente tener un estadio semivacío, ¿no? Y creo que le aporta una personalidad brutal a All Elite Wrestling que casi es preferible a nivel de enfoque en televisión. Y luego yo también, aparte de evidentemente lo de los Bucks, que me parece brillante, lo de Tony Storm, que creo que está muy bien, la unión de Tecla con Sky Blue y Julia Hart, también creo que te tengo que preguntar por Adam Copeland o por Cope, que de repente regresa y dice, yo es que realmente a por quien voy es a por FTR y ya Christian Cage que se apañe con lo suyo, ¿no? Y me parece que van a hacer este giro un poco de guión para acabar desembocando precisamente en un Christian Cage que quizá le acabe ayudando. Sí, o sea, lo que decías de Tony Storm, a mí me pareció un detallazo, todo el tema se utiliza mucho en el cine, ¿no? Qué mejor que resaltar un blanco y negro con un rojo, que es como lo más potente, ¿no? Que además refleja muchas veces pues la pasión, el dolor, es un color muy característico. Y, y lo de Adam Copeland es que es curioso, ¿no? Porque ya se decía en su día que en Olin podían haberlos juntado, Christian dijo que no, que quería cerrar su historia con Nick Wayne, entonces creo que la situación de Adam de apartarse un poco es decir, vale, te voy a dejar terminar un poquito por tu cuenta todo el tema de Nick Wayne, voy a ver realmente qué has cambiado y me voy a querer acercar a ti, al igual que tú me vas a ver en problemas con FTR y vas a decir, ostras, es mi amigo, ¿no? Es el tío con el que me he criado, voy a ayudarle. Y es gracioso también ese momento de promo en el que él menciona cosas que piensas,
estás criticando cosas que tú has hecho en el pasado, o sea, Sí. te quejas de que se metió en tu combate canjeando cuando tú lo has hecho 500 veces, le criticas que no vio venir por su ego que le iban a atacar cuando a ti te pasó con el Judgment Day. No sé, Adam, lo del tema de hipócrita y egocentrismo, a lo mejor hay que mirarse un poco a ti mismo, ¿no? Pero a ver qué ocurre, porque creo que FTR tiene que cerrar pronto este capítulo porque es sinceramente el único equipo que veo factible para ganar a Hard Syndicate y lo necesito porque a mí me cansa mucho este tipo de tag teams o luchadores individuales que los buquean como si fueran dioses indestructibles y que nadie les puede rozar. Así que necesito un cambio en esa división, pero Y, muy pronto. y yo para cerrar tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuál crees que va a ser el hueco o el sitio de Darby Allin? Si crees que va a tirar a por Jon Moxley, que Jon Moxley ya va a dejar de tener una oportunidad, si crees que van a continuar la historia con Hangman Page, realmente para ti, ¿cuál es el hueco ahora mismo en el que se queda Darby Allin después de su regreso? Es que es muy complicado. Había gente que me decía, yo creo que Darby Allin va a ir a por el título con Hangman Adam Page y no me cuadra porque realmente la historia de Darby por ese título mundial siempre era, yo no necesito el título por así decirlo, voy un poco a enfrentarme a Moxley y a defender el honor de lo que ha pasado con Bryan y la empresa, ¿no? Para mí tiene que cerrar lo que ha ocurrido con Moxley, porque Moxley en cierto modo se ha burlado, le ha dicho que no merecía ese título, que no podía ir a por él, le ha ganado constantemente, entonces creo que tiene como que demostrar que realmente puede contra Moxley. El problema de siempre es los Death Riders, entonces o te quitas los Death Riders y nos dejas de verdad ver a un Darby Allin que es capaz de ganar a Moxley por su cuenta porque lo necesita para que volvamos a creerle después de volver del Everest, o es que de verdad es muy complicado, porque es un tío que lo que decíamos, ¿no? En el wrestling te vas un mes por lesión, 2 meses o lo que sea, y pierdes todo el camino que has Sí. construido. Y es que él se ha ido mucho tiempo y la historia la ha pasado por encima. Así que sí o sí tiene que cerrar con Moxley. Y espero que le dejen cerrar y que los Death Riders estén, yo qué sé, matados con una silla o le hayan dejado de lado a Moxley o yo qué sé, o le impidan entrar, pero que los dejen solos, por Sí. Dios. Y que creo que ese es su sitio, ¿eh? Porque no necesita tampoco un título Darby Allin, ni un título mundial, que lo ameritaba por la historia, indiscutiblemente, ¿no? Nosotros decíamos, Darby Allin tiene que ser campeón de All Elite Wrestling si la historia es la de los Death Riders, porque él es justo el antagonista, ¿no? Pero en este caso, ya que está fuera, no me parece descabellado el tener a Darby Allin pululando por aquí intentando pelear contra los Death Riders, ¿no? Lo mismo que no me parecía, o me parece bien y no me parece descabellado el tener a Swerve Strickland campeón unificado ahora mismo, ¿no? A la espera de ver qué pasa con Kenny Omega, porque Okada, pues la verdad sí que pinta como un campeón mundial, porque Don Callis aparece con los 2 títulos y él aparece con el unificado, ¿no? Entonces, independientemente de que nos parezca una buena o mala decisión, que eso ya es otro tema, que a mí que aparezca con los 2 títulos y luego el unificado me parece raro de narices. Demasiado. Pero la última que te quería hacer es, ¿y dónde ves a MJF? ¿Tú crees que puede ser campeón antes de que acabe 2025? Yo lo siento, ya lo dije en su día, que me parecía que iban a tomar la decisión de darle ese canjeo y me daba rabia en cierto modo porque, claro, ya has canjeado una vez, por así decirlo, y ese canjeo ha sido erróneo. Hacer 2 canjeos erróneos con este tipo de como primeras opciones no sería lógico y con todo el cariño, ya lo he dicho varias veces en el podcast, no veo a MJF en esa situación de poder ir a por el título. Ya su reinado, que muchas veces ha criticado el de Hangman porque no fue suficiente, ya el reinado del propio MJF tiene momentos de brillar, sí, pero su reinado se apaga en un momento en el que era necesario y yo dije varias veces que incluso Christian con ese reinado TNT le supera, porque él está como más centrado en todo el tema del diablo, el momento del diablo desaparece, no interesa, entonces ya fue complicado de por sí y desde que ha vuelto, la única forma en la que ha brillado ha sido con Hangman Adam Page, entonces por ese lado entiendo que vuelvan a juntar con él, pero es que tienes al Hard Syndicate por ahí, él no termina de situarse, no termina de como de conectar con el público como antes, está también por ahí Mar Brisco que de repente sigue con MJF, hay como muchas cosas alrededor de él y ninguna me convence y sinceramente sí, le daría un push de la hostia quitarle el título a alguien como Hangman siendo el mayor face. Me gustó el momento de promo de yo soy como la representación de tu depresión, me gustó mucho esa promo que hizo, pero yo lo siento, yo en este momento no estoy del lado de MJF como campeón mundial.